Buen día, gente. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo Bien, están? bien. Vamos quedando poquito. Bien, bien. Bueno, llegamos a la última unidad. Hoy tienen la última clase que tienen material como para trabajar. La clase que viene vamos a hacer un repaso y despejar las dudas y ver estos ejercicios que les van a quedar hoy. Y ya empezarán con lo que sería el examen. Recuerden que van a tener 3 intentos para hacer el examen, pero bueno, creo que si ya vienen trabajando, si leen esta última parte del módulo 4, van a poder hacer tranquilamente, aunque sea el primer intento, y no se les va a complicar mucho. Bueno, ¿pudieron hacer los ejercicios de la clase pasada? Yo sí puedo hacer el de la hoja ejemplos para la clase, pero el punto 3 no lo pude hacer porque deducí que puede ser un buscar B, puede ser o algo de eso, que Esto pide es la cantidad de empleados del área de depósito. cantidad de empleados del área de depósito. Estos. Acá tenés cantidad de empleados, o sea, son todos empleados. Entonces, si te fijas, lo único que tenés que fijarte es que sea depósito. Entonces tenés que buscar la parte del depósito. Eso le iba a decir, profe, no hay ninguno que diga No, depósito. saben que lo copié mal, perdón. Claro, en la No hoja era, no anterior era hay. depósito. Sí, era de la hoja anterior. Está bien. No, esto era cantidad de empleados de, creo que era de administración o algo de eso. Se ve que copié mal lo del área, que quedó de la hoja anterior. Bueno, no se preocupen por eso, lo voy a arreglar. Pero bueno, los demás los pudieron hacer. Cantidad de asistentes sucursal norte, sí, teníamos la sucursal, teníamos los directores comerciales. La cantidad de supervisores, este también quedó del anterior, no sé por qué me quedó pegado así. Yo sí puedo hacer Sí. esos menos el área de depósito. Como era de la hoja anterior, deducí que era un buscar B, pero Claro. no lo puedo No hacer. era mujer B, sino que quedó mal el ejercicio. Sí que cuando lo guardé, cuando copié y guardé, quedó con la parte anterior. Pero no, bueno, no se preocupen, los que no pudieron hacer son errores míos. Esto del área de depósito no estaba acá. Pero los demás, por ejemplo, cantidad de vendedores, sí. Suma de sueldos de directores, teníamos los directores. Lo de sucursal norte estaba. El Pero punto 6, profe, ese es el que no me es lo salió. mismo, es del anterior. Cantidad de supervisores y son del anterior. Los demás sí, suma de sueldo asistente de departamento de marketing está bien. Sueldo promedio de administración también, porque teníamos administrativo acá. Cantidad de directores comerciales y promedio de sueldo sucursal oeste estaba. No, estos dos fueron errores míos. Perdón que quedó mal el ejercicio. Pero bueno, los demás, ¿se les complicó haciéndolo o lo notaron que es más fácil que las funciones lógicas como sí, sí o, si El anidado? punto- A mí, yo de acá tengo cantidad de administrativos comerciales. Ese yo lo hice. Lo de directores comerciales estaba bien. Sí, todo lo que tengan los datos se podía sacar. Pasa que justo el punto 3 lo tenía mal acá. eh, Sé que lo escribí mal, no sé cuál fue el otro. Pero, por ejemplo, si vamos a la cantidad de asistentes de sucursal norte, era un contar punto sí que sea norte. No es más que eso. Suma de sueldo asistente de departamento de marketing. Bueno, ahí tenés la gente de marketing y sería un sumar punto sí, y después, si es asistente, va a ser conjunto, porque tenés dos tipos de criterios. Eh, la cantidad de directores comerciales, lo mismo. Tenés director y que sea departamento comercial. Vamos a hacer este ejemplo. Ese es contar, Contar sí. punto sí conjunto. Lo importante es que ustedes puedan comprender cuándo es conjunto y cuándo no es conjunto. Cuando tienen más de un criterio, va a ser conjunto. Y cuando es, en este caso, conjunto, tenemos rango de búsqueda, que esto lo podíamos marcar con un nombre porque tenía un montón de filas, punto y Sí, a mí me coma. ayudó eso, ponerle nombre a los rangos me fue mucho más fácil con eso. Es mucho más Ah, fácil. Claro, bueno,
me interesaba eso, que puedan practicarlo, porque el primer ejercicio, esto que era administrativo o comercial. Sí, de hecho estos ejercicios fueron más fáciles que con el sí. Se me hace más complicado con el sí y o el sí o. Sí, es porque cuando tenemos una función que sea de las funciones lógicas, es más fácil trabajar con esto que vos decís siempre lo vas haciendo igual. Una vez que sepas que es contar o sumar, después siempre es igual. No tenés que ir cambiando. Es ser ordenado acá. Se va a hacer una suma y es una suma conjunto, sabemos que la suma va adelante y después va rango, criterio, rango, criterio. Si es contar, siempre es rango, criterio. Si es una suma y hay un solo criterio, va a ser sumar puntos sí, rango de búsqueda, criterio y al final el rango de suma. Pero teniendo más o menos un machete a mano de cómo son las funciones, el orden, después es ir marcando y seleccionando. En este caso, justo para este ejercicio que tiene 150 registros, lo mejor es darle los nombres a los rangos. Te ahorrás de estar marcando, como hice recién, todo el rango para buscar un criterio. Pero bueno, me interesaba esto. Creo que es mucho más sencillo hacer estos ejercicios que las funciones lógicas como cianidad o silicio. Pero bueno, es parte de las funciones lógicas igual. Y después el sí error, lo pudieron probar, lo habíamos hecho en clase, pero que habíamos visto, en este caso, habíamos nombrado esto como asignatura. Esto como matrícula. Decíamos que si hacíamos el buscar B, buscábamos esto dentro de matrícula, de asignatura. Punto y coma 2, punto y coma falso. Si bien nos daba los datos, al arrastrar íbamos a ver que había algunas asignaturas que no existían, como este caso, y que podíamos salvar este tipo de error con la función sí-error. Que la función sí.error tiene dos parámetros. El primero es el valor, o sea, la celda donde queremos buscar, o la función que queremos trabajar. En este caso usamos el buscar B. Y en el segundo caso, si hay un error, ¿con qué lo reemplazamos? No era más que esto. Después hablamos de que había ciertas... que se puede usar la función sí-error en otras fórmulas. Más que nada se usa en funciones matriciales, que es algo que no vamos a ver, que es cuando uno trabaja con una función que recorre dentro de otra. Pero por lo menos para el buscar B podemos usar la función sí-error y no dejar un n sobre A o un n sobre B en caso de que no encuentre un valor. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería la clase 7, la unidad 4. Esta unidad vamos a trabajar tablas dinámicas, lista de pendientes, macros y gráficos. Por un tema Profesor, de una pregunta. tiempos, sí. Perdón. Franco, ¿cómo Perdón que estás? interrumpa. ¿Todo bien vos? Bien, bien. Sí, yo quería saber, después de la clase 8, no entendí muy bien cómo era lo del examen. O sea, teníamos una semana para hacerlo, ¿cómo es? La clase es el martes que viene, seguramente les deje tiempo hasta el domingo para hacer los 3 intentos. De verdad, esto se los digo bien, si tienen tiempo y ya leen esta semana, la clase que viene la vamos a usar como repaso y les voy a vamos a terminar de ver los que nos quieren ejercicio de esta clase, las dudas que les hayan quedado, y yo les diría que apenas terminen la clase, hagan el primer intento. Son 10 preguntas, tienen que tener 6 para aprobar, 6 correctas para aprobar. Si les va mal, ahí sí, estudien un poco, repasen, vean que van a ser las mismas 10 preguntas en los 3 intentos, no va a cambiar.
Lo que sí cambia es el orden de la pregunta y el orden de las respuestas. Es aleatorio eso. Entonces, quizás en una contestan de una forma y cuando van a elegir la siguiente opción, en el siguiente intento, puede ser que se cambie de lugar las respuestas. Pero tranquilo, son 10 preguntas. Como les digo, si vinieron practicando, por lo menos yo les diría que intenten hacer el primero. Si les va bien, sacan un 6, bueno, tienen 2 intentos más. Lo que hace el examen es guardar la nota más alta. O sea, sacan un 6, hagan los otros 2 intentos para tratar de contestar todas bien y sacarse las dudas. Si les va mal, sí, tómense un par de días y traten de repasar, o por lo menos ya se van a dar cuenta en que se equivocaron y lo pueden buscar en los módulos. Pero tranquilos que Y el examen, una pregunta, profe, ¿el examen por dónde lo vas a pasar? ¿Por en la clase 8, mail? no, en la clase 8 van a tener el link a un cuestionario. Ah, El listo, cuestionario perfecto, tiene, perfecto. sí, son 3 intentos y creo que tienen 25 minutos por intento. El tiempo les va a sobrar. Acá pasa algo, el examen es más que nada para evaluar que hicieron el curso y que participaron, porque no tomo asistencia, entonces mucha gente espera al final, se anota, trata de hacer el examen, pero uno se da cuenta quién realmente trabajó en estas 8 clases y quién no hizo nada, porque hay gente que te contesta y lo que tiene Moodle es que te guarda hasta cuánto tiempo tardó la persona en hacer el intento. Y siempre vemos que llegada la fecha límite, hacen los 3 intentos juntos, todos seguidos en 2 minutos y así les va. Pero piensen que si ustedes ya vienen practicando, si tienen el módulo a mano, porque algunos se los imprimieron o lo tienen en otra pestaña, el módulo o algo, si hay una pregunta que les queda duda, les va a alcanzar el tiempo para buscarlo. Siempre y cuando ustedes ya vienen trabajando, ustedes saben, yo qué sé, por ejemplo, tabla de dinámicas. Ah, esto lo tengo en el módulo 4. Llegás a verlo. El que no tocó nunca nada no va a llegar a hacerlo. Y por lo general no lo hace, lo quiere hacer todo de última. Por eso les digo, yo le dejo tiempo hasta el domingo. Es un montón, la verdad que para mí ya el próximo martes lo pueden terminar de hacer. No va a haber mucho más que eso. Pero bueno, decía, este último módulo tenemos tablas dinámicas, listas de pendientes, macros y gráficos. La parte de gráficos no lo vamos a explicar mucho, está detallado en el módulo paso por paso cómo hacer un gráfico desde crearlo automáticamente con las teclas Alt F1 o cómo crear un gráfico insertando el gráfico e ir agregando los rótulos. Sí quiero que veamos tablas dinámicas, listas de pendientes y macros hoy, que es lo más importante esto, o lo más fuerte. Muy poca gente sabe crear macros. Seguido, como todas las clases, tenemos la bibliografía con el módulo, los ejemplos del módulo 4, la práctica 7 y el foro de la unidad. Si vamos a lo que tenemos en el material, les decía, el módulo 4, arranca con tablas dinámicas. Yo ahora les voy a explicar bien igual, para que lo veamos hacer los ejercicios, los ejemplos, pero igual de todas maneras lean esto, porque se empieza a explicar desde lo básico, cómo trabaja una tabla dinámica. Este es un ejemplo que vamos a tener en el módulo, que acá no vemos los registros, pero identificamos que los productos tienen un color, cada columna tiene un color, y hace referencia a cómo en las tablas dinámicas nosotros cruzando los datos entre filas y columnas vamos a recuperar información que a simple vista no está. Yo se los venía comentando ya en las anteriores clases. El concepto de tablas dinámicas es el principio de lo que sería minería de datos. Cómo sacamos datos de registros que no están a la vista. Y es un poco lo que trabajaba en la clase anterior. Ustedes hicieron contar puntos y conjunto, sumar puntos y conjunto. El contar puntos y conjunto, vos vas a contar cuando se cumplen varios criterios y en ciertos rangos. Piensen que las tablas dinámicas es algo parecido, solamente que yo tiro, digo, bueno, quiero ver los países y en este costado las personas. Entonces automáticamente, si el campo va a ser numérico, lo va a sumar. Si el campo va a ser texto, no lo puede sumar, lo va a contar. Entonces ahí ya tenés un poco del contar puntos y conjunto y del sumar puntos y conjunto. Ahora cuando lo vamos en la práctica lo vamos a entender mejor. Pero bueno, mi consejo es que vayan leyendo esto a la par para entender
cómo es que se cargan los datos, cómo es cuando cruzamos la información. En este caso cargaron las ciudades y los productos. Entonces tenemos los productos, las ciudades cruzadas, y en el medio tiraron las ventas. Entonces después podemos identificar por cada producto y por cada ciudad cuánto se vendió, cuántas ventas se vieron de cada producto. Bueno, acá está el ejemplo que ahora lo vamos a ver en el archivo. Cómo crear una tabla dinámica. Van a ver cuando van a insertar tablas, tenemos tabla dinámica y tenemos tabla. No me detuve a explicar el tema de tablas para no perder tiempo. El tema de tablas hace referencia a las tablas, cómo se trabaja en las bases de datos. Las bases de datos se componen por tablas, bases de datos relacionales. Cada tabla tiene sus campos, que serían las columnas en Excel, pero el sentido de la palabra campo significa que ese campo tiene un tipo de valor. Nosotros vimos en Excel que las celdas son alfanuméricas, podemos tirar fórmulas, funciones, texto, números, signos, pero que también podíamos validar. Yo podía validar un dato, un tipo de dato en una celda, por ejemplo una lista, o que sea solamente numérico, o que sea fecha. Calculen que en las bases de datos uno define el tipo de dato. Perdón, voy a silenciar a Fernando un segundo. Cualquier cosa abrí el micrófono pues se escucha el eco. Calculen que las bases de datos uno no puede guardar cualquier tipo de valor en cada campo. Si es un campo fecha no te va a permitir ingresar un texto o un sueldo. Acá es el mismo concepto. Si yo creo una tabla en un rango, me va a tomar ciertos privilegios que tiene una base de datos. Ahora lo vamos a ver igual, voy a dar un pequeño ejemplo. Pero bueno, seguimos con esto. Tablas dinámicas, uno marca cualquier tipo de celda. No hace falta marcar todo el contorno. Marca una celda dentro de un rango. Va a crear tabla dinámica. Por defecto te va a marcar toda la tabla. Te permite crearlo en una nueva hoja o en la misma hoja. Y si queremos darle un nombre al tipo de rango. Una vez que se crea, vamos a ver una pantallita como esta. Fíjense que tenemos la tabla dinámica, se creó en la otra hoja. Y tenemos lo que son las columnas, que era producto, país, venta, sucursal, lo vamos a ver como rótulos para seleccionar. Y después tenemos para agregar filtros, columnas, filas y valores. Dependiendo de la versión que tengan de Excel, van a encontrar rótulos de columna y rótulos de fila. Es lo mismo. Es cómo tiramos los valores y cómo los cruzamos. El filtro solamente hace referencia si queremos agregar un filtro para que vayamos seleccionando algún dato. Y valores es la parte más importante, que es la que va a hacer las cuentas. Como les decía antes, en el ejemplo tirábamos productos, provincias y las ventas. Yo si tiro ventas adentro de valores, como ventas es un campo numérico, automáticamente lo que me hace es sumarlo. Yo eso después lo puedo modificar. Pero si yo tiro países, como va a ser texto, no lo va a poder sumar. Entonces si lo tiro dentro de valores, a lo sumo lo va a poder contar. Bueno, acá está el ejemplo, lo vamos a ver bien. Y después cómo devuelve la tabla dinámica los valores. Algo importante, si toman apuntes, es que no importa cómo yo cruce los datos, si lo pongo en filas o en columnas, el resultado va a salir de lo que yo tire en valores. Entonces, por más que yo ponga los productos en columna y los países en fila o al revés, el resultado va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es cómo se muestra. Y algo importante de las tablas dinámicas es que están creadas para mostrar información. Ustedes cuando empiecen a hacer las tablas dinámicas van a saber qué es lo que hacen. Pero puede pasar que a ustedes su jefe les pida la información, pasame la cantidad de venta de tal producto. Haces con una tabla dinámica, se lo pasás, y si no queda claro no le va a servir, por más que los valores estén bien. Bueno, después tenemos la lista de dependientes. La lista de dependientes, habíamos visto validación de datos y listas. Nos puede pasar que trabajemos en una empresa que tiene varios sectores y que tengamos gente ahí adentro o, no sé, un área de recursos humanos en una sede y otra área en otra sede. Y quizás queremos hacer una lista, seleccionar un valor de la lista y que la celda de al lado tenga opciones de ese tipo de valor. O sea, en este caso tenemos países y tenemos ciudades. Si yo selecciono uno de los siguientes países, quiero que en la ciudad me permita elegir una ciudad que corresponda a ese país.
Entonces, la segunda lista depende de la primera, del valor que seleccionemos. Ya vimos cómo dar nombre a los rangos. Entonces, vamos a ver que yo puedo decir, por ejemplo, que este rango de ciudades pertenece a China. Este rango de ciudades pertenece a India. Vamos a ver que validando los datos, hay una función que se llama indirecto, y yo puedo traer los valores indirectamente de China, una vez que eligieron acá China. Y después tenemos la parte de macros, que ya lo veníamos hablando, que macros son macroinstrucciones, son tareas repetitivas, que hay dos formas de grabarlo. Una es con la grabadora de macros, que es lo más fácil, y la otra es programando en lenguaje de Visual Basic de aplicaciones, que no vamos a ver nada de programación, solamente cómo arreglar las macros. Por último, en el módulo, esto lo dejo así lo explico después, tenemos la parte de gráficos. Esto también, de acá en adelante, yo se lo voy a explicar muy rápido, pero léanlo y cualquier duda lo vemos en la clase que viene. Esto es muy sencillo. Uno tiene una tabla con valores, marca una celda, aprieta Alt más F1 y automáticamente te crea el gráfico. Tenemos la forma sencilla de crear el gráfico, que es automáticamente, y la otra forma es ir a insertar gráfico, tomar los valores que queremos. Lo que nos puede pasar acá es, en este ejemplo, puede pasar que yo seleccione una celda de Alt F1 y me marque solamente los gráficos como está acá, pero no me guarde la columna de arriba, que serían los títulos. Puede ser que no las reconozca, puede que sí, porque hay un espacio en blanco. Cuando pasa esto, yo puedo hacer clic en el gráfico y extender la selección. Se fijan acá, extendimos hacia arriba y ya me aparece el gráfico con los meses después. Después vamos a ver que hay herramientas de gráfico como para cambiar el tipo de gráfico, la orientación, los colores, los estilos. Podemos editar los gráficos. Podemos modificar el diseño, como les decía en la parte de diseño de gráfico. Hay un montón de opciones. Ahora vamos a ver igual un poquito así por arriba. Pero les recomiendo que esto lo lean y vayan probando ustedes. Y vayan probando también el formato, el diseño, los tipos de gráficos tenemos para cambiar los estilos. Pero esto es bastante sencillo, esto es más que nada práctica. Y acá tienen cómo hacer un gráfico manual con los mismos datos. En vez de hacer Alt F11 van a insertar, van a buscar el gráfico, el tipo de gráfico, van a seleccionar qué datos van a trabajar, van a agregar los datos. En sí es casi lo mismo, solamente que te lleva mucho más tiempo armar un gráfico de esta manera que con Alt F1 y después modificarlo. Pero bueno, está detallado paso por paso, así que lo que me interesa es que veamos los primeros temas, como les dije, que era tablas dinámicas y macros más que nada. Bueno, les dejé los ejemplos y la práctica 7. Vamos a la práctica 7. Vamos a empezar con el tema de tablas que yo les comentaba antes. Yo hago clic en cualquier celda, no me hace falta marcar todo. Voy a insertar y tengo la parte de tablas. Yo si quiero hacer una tabla dinámica, la puedo crear directamente. No me hace falta darle el formato de tabla. Pero hay mucha gente que prefiere trabajar con el formato de tabla. Primero, crea la tabla y ya tiene valores de tabla esto. ¿Por qué prefieren hacer esto? Si se fijan abajo me aparece para extender la tabla hacia abajo y hacia los costados. Supongamos que estas, en vez de ser ventas, son sueldos. Y yo a este sueldo quiero sumarle sueldo nuevo. Quiero sumarle un 25%. Habíamos dicho que era el sueldo por 1.25. Así ya lo sumábamos. Yo marco este campo y ya me hace referencia a todo ventas. Y ya me reconoce hasta el título. Yo no nombré el rango ventas. Tomó que la tabla esa tiene campos. Cada campo tiene un nombre. Si yo hago una función dentro de una tabla, es para toda la tabla. Ventas por 1.25. O sea, le sumo un 25%. Automáticamente me completa toda la fila. Toda la columna. Esto es porque es la función dentro de una tabla. Yo les vuelvo a repetir, cada campo tiene un valor. Ese valor y ese tipo de datos
no se puede cambiar. En este caso yo pongo una fórmula, la fórmula afecta a todos los registros. Esto es como para que vean el tema de tablas. Hace referencia a eso. Yo después en las tablas hasta puedo sacar un máximo, un mínimo, todo junto a nivel de tabla. Si después tienen tiempo de buscarlo por su cuenta, es bastante interesante. O en algún curso de Excel avanzado se puede llegar a ver el tema de tablas, porque cuando trabajamos con tablas podemos poner hasta indicadores. Una botonera en el costado que te indique y ya vayas buscando. En vez de hacer un contar.si para ver cuántos son de la sucursal norte, una botonera que diga norte, le haces clic y ya solamente te muestra los registros de norte. Pero bueno, es un poco más avanzado el tema de tablas. Tablas dinámicas no tanto. Si bien se trabaja mucho más y saca información, vamos a insertar tabla dinámica, tabla o rango. Puedo darle un nombre, si quiero puedo marcar el rango que quiero trabajar. Fíjense que ya me tomó hasta la parte superior y me tilda esto. ¿Dónde lo quiero hacer? ¿En nueva hoja o en hoja existente? Lo dejamos en nueva hoja. Vamos a darle a aceptar. Como les mostraba antes, me aparecen los campos de la tabla dinámica, todos los campos que tenía la tabla, y puedo ir seleccionando. Acá en el ejemplo teníamos producto que lo tiraba en las columnas, ya van apareciendo los productos, y en las filas tiraba las provincias. Entonces veo que tengo todas las provincias y tengo los productos que se vendían. Ahora, ventas, que es numérico, lo tiro en valores y automáticamente me genera una suma de ventas. Tengo totales, vamos a agrandar un poquito, ahí se ve mejor, ¿no? Tengo los totales, tengo filtros si quiero usar los filtros, pero solamente con esto ya puedo saber que en Buenos Aires se vendió esta cantidad, o se acumuló esta cantidad de ventas de Nintendo Switch, de PlayStation. Entonces, solamente con tirar los datos, yo no usé ninguna fórmula, ninguna función, lo hizo automáticamente. Vamos a sacar esto ahora, sacamos ventas, y tiro sucursal adentro. El campo sucursal es texto, entonces solamente puede contar. Entonces me va a decir que en Buenos Aires hay una sola sucursal. No me importa el producto, porque el producto está dentro de la sucursal. Pero vean que cuando tiramos campos que son texto, solamente cuenta. Vamos a ver el caso anterior. Tiramos de nuevo ventas. Y yo quiero sacar el promedio de ventas. No quiero hacer la suma. Bueno. Hago clic en la opción, voy a configurar el campo valor y me aparece suma, recuento, promedio, max, mínimo, producto y otras variables más. Vamos al promedio. Y ahora tengo el promedio de ventas por cada sucursal. Y un promedio general encima. Estos datos, total general, y de este lado, los podemos configurar. Dentro de tabla dinámica tenemos diseño, y en diseño tenemos encabezado de filas, de columnas, tenemos los diseños, los totales generales, podemos desactivar los totales para filas y columnas, y trabajamos solamente con los datos que tiramos nosotros. Pero si queremos tener los totales, nos puede llegar a servir como para hacer una suma general de todo lo que se vendió, o del producto. No es más que esto, lo de tablas dinámicas. Hay algo más, que es trabajar con campos avanzados, que es donde podemos hacer una función adentro, pero no vamos a llegar a verlo. Ya con esto podemos hacer todos los ejercicios y pueden hacer un montón de pruebas ustedes. Vamos a agarrar y vamos a hacer lo que nos pide acá. Nos pedía la suma de ventas por países. Vamos a destildar todo para que no tengamos nada y empezamos de cero. Suma de ventas por países. Entonces, tiro países en columnas o en filas, esto como quieran ustedes. Tiro ventas, allá se la suma y ya tengo la suma de ventas por los países. Si quiero seguir trabajando, haciendo otro ejemplo con la misma tabla dinámica, la selecciono, control C copiar, la pego abajo y ya tengo dos tablas dinámicas que me sirven para trabajar y modificarlas. El segundo pedía la suma de ventas por países detallando las sucursales. Y acá pasa algo.
Yo puedo tirar la sucursal y tengo que Argentina tiene sucursal A100, A101 y A102. Brasil tiene Brasil 200, Brasil 201, Uruguay tiene esto. Esto es lo que yo les comentaba antes. Los datos están bien, los números están bien. A medida que yo voy tirando sucursales, provincias, todo, la tabla deja de ser a la vista comprensible. Por más que los datos estén bien. Entonces, algo importante de las tablas dinámicas es que sean fáciles de entender. Y vamos a un concepto acá, que es que esto es más de programación, que es el sentido de herencia, o vamos a pensarlo como prioridad. Yo tengo a veces campos que se relacionan con los demás. Si yo te digo sucursal, provincia y país, están todos relacionados, porque un país tiene provincias, y en cada país hay sucursales. Entonces yo esto lo puedo ordenar para que se vea mejor. Yo puedo decir, por ejemplo, país, adentro de país, provincia, y dentro de provincia las sucursales. O puedo dejar las sucursales en el costado, como quiera. Pero ¿qué pasa con esto? Yo al tirar los dos juntos, país y provincia, yo puedo minimizar y tengo los valores como estaba antes de los países y las sucursales, pero puedo buscar un poquito más y decir, bueno, Argentina tiene esto, pero ¿en qué provincia está? Ah, mirá, A1 es Buenos Aires, A101 es Córdoba, A102 es Santa Fe. O si lo tiro adentro, puedo decir que Argentina vendió esto. Bueno, ¿dónde lo vendiste? En Buenos Aires. Acá tengo justamente una sola sucursal por provincia, pero podría tener más. Entonces, de estas ventas, esto fue Buenos Aires, esto fue Córdoba y esto fue Santa Fe. Y en Buenos Aires, la sucursal fue esta. Entonces, vean que esto es lo mismo que hice antes, todo de costado, solamente que es más prolijo a la vista. Esto se lo pasas a alguien que no sepa de tablas dinámicas y lo va a poder entender. Va a decir, ah, bueno, ¿qué tengo? Argentina. Bueno, a ver qué hay en Argentina. Ah, están las provincias. Todo esto suma esto. ¿Y en Brasil qué hay? Bueno, tengo Brasil. Veo las sucursales. Entonces, como les comentaba antes, las tablas dinámicas hacen las cuentas por sí solas, pero lo importante es cómo lo mostramos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguno trabajó ya con tablas dinámicas? Profe, se No. puede decir que son como filtros. Trabaja todo con filtros, claro. Lo único que hace es cruzar los datos para o contar la información o sumar la información. O que calcules un promedio, un máximo. Por ejemplo, yo acá hice la suma de ventas en este, ¿no? Puedo tirar de nuevo ventas y decir, a ver, también buscar la venta máxima y la venta mínima. Vean cómo tengo, después puedo cambiar los nombres si quiero, ¿no? Pero tengo la suma de ventas, la venta máxima que se hizo en Argentina, la venta mínima. Todo esto sin tirar un max, un min, sin informar. Y hay algo más. El concepto de tablas dinámicas hace referencia a que es dinámico, a que va cambiando, que puede cambiar. Entonces, yo puedo llegar a agregar más información en mi tabla y después actualizar los datos de esto, que se vaya actualizando automáticamente. Si vamos a nivel de trabajo, puedo hacerme un tablero con información y todos los meses correr el tablero, actualizarlo y ver cuánto se vendió, cuánto fue lo máximo, lo mínimo en el mes, si yo solamente cambio los valores. Lo mismo vamos a ver que tenemos gráficos dinámicos. Si bien yo les mostré la parte de gráficos, yo puedo agregar un gráfico dinámico y la diferencia con el gráfico es que va a estar relacionado a la tabla dinámica. Si la tabla dinámica se actualiza el gráfico y muestra los valores. No sé quién más había hablado. ¿Alguien más iba a preguntar algo?
¿no? Yo tengo una duda. ¿Seleccionó toda la tabla para Mati. insertar? No, no, como te decía yo, solamente con marcar un campo, vamos a verlo en el otro ejemplo, en este. Yo puedo seleccionar toda la tabla si quiero, ¿eh? No está mal, se puede hacer. Voy a insertar, tabla dinámica, marco, no es el rango. Pero si no, si yo clic en una celda y voy a tabla dinámica, también selecciona todo el rango, porque busca hasta donde no hay nada. ¿Ves que acá ya no hay nada alrededor? Entonces marca todo esto. Y por defecto me tiene en cuenta que tengo títulos. Que esto es lo que me va a guardar a mí para seleccionar después. País, deporte, deportista, prueba y puntos. Si te fijas me deja país, deportista, prueba y puntos. Una cosa, sí está bueno que la tabla dinámica, vamos a eliminar esta, que la tabla dinámica se haga en otra hoja para que lo puedan trabajar bien. Vean que yo que hice este ejemplo, vamos a hacer el que sigue. A ver, copiamos esto, control C, lo pego abajo. Si quieren ustedes pueden hacer acá punto 1, 2, van pegando, 3 y van haciendo los ejercicios. Por ejemplo, pegan 4 y pegan la tabla dinámica abajo. Bueno, no voy a copiar. Lo pueden ir haciendo así si quieren ustedes, como para resolver lo que les pide. Bueno, la venta máxima por sucursal, recién hicimos máximo y mínimo, así que estaba el promedio de ventas por producto y la venta mínima de cada país. Bueno, es más o menos lo que hicimos acá todo junto. Vamos a hacer algún ejemplo más, vamos a hacer este, para que ya les quede. Lo mismo, seleccionamos cualquier campo. Insertar, tabla dinámica, lo creamos en una nueva hoja. 100, ahí está. Bueno, suma de puntos de deportista y prueba. Entonces tenemos deportista, lo tenemos en fila o en columnas. Lo importante es ver cómo cruzamos la información y después sacar los datos. Y prueba. Acá tenemos las pruebas, bicicleta, carrera, natación, total general. Tenemos los deportistas. Ahora tiramos los puntos y hace la suma. Ahí ya tenemos. Lo mismo, si queremos sacar los totales generales porque acá no nos sirve, podemos ir a diseño. Y tenemos solamente los deportistas y lo que sería las pruebas y sus puntos. Este era el punto 1. Control C. Vamos a hacer el segundo. Suma de puntos por país y prueba. Bueno, acá en vez de deportista, iba el país. Entonces yo puedo decir que va el país en vez de deportista y esto lo puedo eliminar. Suma de puntos por país, deportista y por prueba. O sea, es algo parecido al anterior, solamente que tenemos el deportista. Acá, si yo lo tiro de esta manera, como les digo, los datos están, pero no se entiende. Si yo tiro el país y tiro el deportista acá, lo mismo, no se entiende. Vamos a quitar esto, vamos a tirar deportista y vamos a tirar país. Vean esto. Yo acá tiré en la misma fila deportista y país. Entonces tengo que Alberto es España, John es Inglaterra, Juan es España. ¿Esto sirve así? ¿Qué les parece? No, no sirve. Sí, pero no se puede entender mejor de otra No se forma. entiende, claro, no sirve porque no describe. Tengo por cada persona. Y en realidad es al revés, el deportista pertenece a un país. Esto es lo que yo le decía, el tema de jerarquía, el tema de la herencia. El deportista depende de un país. Entonces el deportista yo lo pongo debajo del país. Entonces tengo por país y por deportista. Ahora sí, yo puedo filtrar, como hicimos antes. Tengo cada país, España, como está acá arriba. Tengo que España, los puntos, carrera, natación, bicicleta. Pero puedo decir que España tiene estos tres deportistas. Alberto, Juan y Ramón, que sumaron estos puntos. Francia tiene a estos. Vean cómo cambia la información, cómo se muestra, y está en el mismo lugar. Lo único que hice fue cambiar que
país esté por encima de deportista. Tengan en cuenta esto, el tema de la jerarquía, que es más importante, porque esto, la verdad, ustedes pasan esta información y es recompleta. Están pasando por país, por deporte, la cantidad de puntos. Si quieren pueden sumar el total general. Decíamos que veníamos acá a diseño. Tenemos totales generales, que en realidad no suman mucho porque es cuánto se sumó por cada deporte, teniendo en cuenta todos los países. Pero podemos detallar los deportistas y en cada deporte cuánto sumó. Vean que era lo mismo, solamente cambiando de lugar. Indicar cuál fue el deportista con el mayor puntaje, cuál fue su puntaje y de qué país es. Acá viene con cierta trampa porque uno puede copiar y pegar cierta parte de información, pero lo que podemos hacer es buscar un máximo en vez de una suma de puntos. Entonces tenés que, por cada deporte, el máximo, por ejemplo, acá lo hizo España, y fue Alberto el que hizo 9 puntos. Si te fijas en los demás deportes, ninguno hizo 9 puntos tampoco, así que ya tenés cuál es el mayor. Entonces después puedes filtrar. Y encima, si querés, puedes mostrar uno solo. Esto es medio con trampa, pero puedes ir filtrando. Sabías que era el deporte de la bicicleta. Sacar los anteriores. Entonces ya te queda más o menos cuál fue el mejor, esto y el otro, y puedes sacar a los demás. Esto ya es para trabajar con filtros, pero fíjense que con 2 clics sacamos cuál fue el deportista que más puntos sacó, y de qué país pertenece y en qué deporte. No tuvimos que estar revisando toda una tabla. Imaginen este ejemplo, esta tabla es cortita, pero imagínense si tenemos, no sé, 500 filas. Si tenemos que estar buscando a ver un contar puntos y comparando con los demás cuál es mayor, son un montón de fórmulas que tenemos que hacer para llegar a ese dato. Con la tabla dinámica lo sacamos enseguida. Bueno, ese es uno, ese es algo parecido. Lo pueden hacer cantidad de personas por departamento y sucursal. Suma y promedio del sueldo. Sueldo más sueldo por departamento y por cargo. Y vamos a la lista de dependientes. Vamos a pasar acá. Yo acá tengo los países, como les comentaba antes, y las ciudades de cada país. Yo acá voy a validar la celda país con estos valores. Vamos a datos, validación de datos. Validamos por lista porque tenemos una lista de países. Selecciono los países. Ya me lo bloquea. Le doy Enter. No me interesa mensaje de entrada y mensaje de error. Sí que tenga la lista desplegable. Y ya puedo elegir algún país. Elijo India. Previamente, yo ya nombré estos rangos como China, India, Indonesia y Brasil. Esto ya habíamos visto que solamente seleccionábamos, escribíamos acá arriba, le dábamos Enter y ya lo guardaba. Bueno, ahora, yo quiero validar esta celda con las ciudades que corresponden a este tipo de dato. Pero que si yo elijo India, que solamente me devuelva lo de India. Que si elijo Brasil, que me dé para elegir lo de Brasil. Y no que me deje elegir todas las ciudades. Vamos a validación de datos. Vamos a lista. Pero acá, en vez de origen, vamos a poner la función indirecto. Marcamos la celda, que ya la bloquea. Y le damos Enter. Ahora, yo tengo seleccionado Brasil. Indirectamente me trae una lista de los valores que yo le puse a Brasil. Por eso es lista. Yo creé un rango llamado Brasil. Entonces, si acá dice Brasil, me llama el rango. Entonces puedo elegir las ciudades de Brasil. Si yo cambio y elijo China, cuando vengo a buscar, puedo elegir solamente la ciudad de China. Si vamos a Indonesia y vengo a buscar, tengo la ciudad de Indonesia. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo revisemos de nuevo?
La verdad que esto es muy útil porque muy poca gente sabe usar la función indirecto y a veces necesitamos tener un menú desplegable y que tenga más opciones. Si no, terminás en un ¿Me solo haces tipo un de datos para reclamo? toda la tabla. Perdón, Rocío. Se le activó el micrófono. Bueno, ¿se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, tienen para practicar acá en lista de pendientes que tenemos categorías. Acá sí van a tener que ir nombrando los rangos. Y una vez que tengan las categorías, golosinas, infusiones, cereales, bebidas, carnicería, van a buscar los artículos que corresponde a cada categoría. Vamos ahora a macros. Bueno, esto si van a tomar apuntes, el tema de macros, yo les decía que hace referencia a macroinstrucciones, que son un conjunto de instrucciones que se hacen siempre y que son repetitivas. Por ejemplo, ustedes hacen una planilla que tiene las ventas diarias, al finalizar del día suman todas las ventas, suman todos los gastos, restan y da el resultado de la cierre de caja. Todos los días hacen lo mismo y ustedes pueden hacer una macro para agilizar esto, que con un botón ya haga el cálculo de las dos funciones y que te devuelve el resultado. Esto con el tiempo agiliza mucho lo que es la productividad en cuanto al tiempo que uno pierde de trabajo y a la eficacia, a no tener errores. Bueno, ¿qué es importante para una macro? Yo decía, se puede programar con el lenguaje de Visual Basic de aplicaciones, que sería programación que no vamos a ver. Igual le voy a mostrar cómo se ve, porque vamos a ver cómo solucionar algunos errores. O se puede grabar con la grabadora de macros. Pero antes de eso hay una regla que es de seguir ciertos pasos para hacer una macro. La primera es hacer el algoritmo. ¿Escucharon alguna vez la palabra algoritmo? ¿Sabe qué significa? Es una secuencia de pasos. Una secuencia de pasos para resolver un problema. Esa secuencia Sí. de pasos es finita. Tiene un inicio y tiene un fin. No puede ser infinito. Es un algoritmo. Lo tenemos en un montón de situaciones cotidianas que quizás no nos damos cuenta. Por ejemplo, vamos a cocinar un huevo frito, prendemos la hornalla, ponemos la sartén, ponemos aceite, siempre son los mismos pasos. Vamos a bañarnos, abrimos el agua caliente, ponemos la mano, si está muy caliente, abrimos el agua fría. Entonces, es una secuencia de pasos que tiene un fin. Entonces, lo importante para una macro primero es saber qué vamos a grabar. No sirve grabar y después imaginarnos qué vamos a hacer, porque va a quedar mal. La grabadora de macros graba todo lo que hagamos con el teclado y con el mouse. Siempre que hagamos clic, mover el puntero no hace nada. Una vez que tenemos qué es lo que vamos a hacer, vamos a la segunda parte, que es hacer la prueba de que ese algoritmo funciona. ¿Cómo la vamos a hacer? Con las fórmulas y funciones. O sea, hacemos las fórmulas, vemos lo que queremos hacer. Mirá, esto sale bien, perfecto. El tercer paso va a ser grabar. Grabamos la macro. Grabamos esa secuencia de pasos. Ponemos pausa, terminamos. Y el cuarto paso va a ser hacer el botón. Yo se los digo así porque el error común que hay es que mucha gente crea el botón mientras está grabando y cuando después lo corre, tiene un error de secuencia porque cada vez que estás corriendo una macro está creando el botón con el que le corres. Entonces, es importante eso. Primero el algoritmo. Segundo, las pruebas. Tercero, grabar, pausar. Y por último, agregar el botón. Vamos a este caso. Me pide crear un botón que calcule los promedios. O sea, los promedios de las pruebas. Bueno, yo sé que lo que debería hacer es hacer la función de promedio, arrastrar y terminar donde estaba o en otra celda. Entonces, si voy a las pruebas de mi algoritmo, sería esto. Promedio. Marco las notas. Le doy Enter. Arrastro. Completa todo y termino donde empecé. ¿Por qué digo esto? Porque una macro, cuando se graba, no tiene en cuenta dónde estoy parado y qué celda es y eso. Va siguiendo una secuencia. Donde estoy, se va corriendo para la izquierda, para la derecha, para abajo, para arriba, pero no lo graba como si fuera un video.
Bueno, una vez que estoy acá, esta es lo que va a ser mi macro. Va a calcular el promedio, va a arrastrar, sin importar los valores que pueden cambiar. Una vez que vi que mi prueba funciona, vengo a vista, macros. Primero estoy posicionando en la celda. Grabar macro, me aparece esta ventana. Para empezar el nombre tiene que usar con una letra mayúscula. No puede aparecer con un número ni nada. Esto vamos a llamarlo primero promedios. Me deja una tecla de método abreviado. Control más una letra. Yo no lo uso, prefiero usar un botón, que lo vamos a crear al final. ¿Por qué? Porque ya tenemos un montón de teclas abreviadas. Control Z, Control X, Control C, Control B, Control B larga, Control Z deshacer, Control C copiar, Control X cortar, Control B corta pegar, Control B larga buscar, Control P es de print, de imprimir, Control S, si tenés el teclado en inglés, es de save, de guardar, o Control G guardar. O sea, hay un montón de teclas que ya están en uso. Así que lo dejo vacío. ¿Dónde guardo la macro? En este libro. O sea, la macro sirve a nivel de este archivo. Puedo configurarlo si quiero un libro nuevo o un libro personal de macros. Hay gente que tiene en su computadora un libro con las macros y después la llama de otro archivo. Y descripción. Vamos a dejar una pequeña descripción. Esta descripción no es para el que ejecuta la macro, sino por si alguien va a editar o ver cómo está configurada esa macro, les va a aparecer como si fuera un comentario. Él les va a decir más o menos qué es lo que hace la macro. No es más que eso. Si ustedes quieren, ni lo usen. Pero lo escribo solamente para mostrarles después dónde está esto. Una vez que doy a aceptar, abajo me aparece el botón de pausa. O sea, ya está grabando la macro. Todo lo que haga ahora con el cursor, haciendo clic, o con el teclado, lo va a guardar. Yo le decía que un algoritmo es una secuencia de pasos que tiene un principio y un fin. Esto es lo mismo. Inicia acá. Hacemos igual, promedio, marco las notas, le doy Enter, arrastro ahora, tengo todas las notas. Yo no voy a terminar la macro en un rango. Me posiciono en la primera celda. Ahora después voy a explicar por qué me posiciono en la primera celda. Ahora sí, puedo darle pausa acá, o puedo venir a macros, detener grabación. Ya está. Esto ya se grabó. Esto lo puedo borrar. Ya está grabado. Ahora una vez que le puse pausa, ahí agrego el botón, voy a insertar, puedo agregar una imagen, una forma, lo que quiera. Vamos a poner una forma. Lo marcamos así, le ponemos promedio. Vamos a dejarlo un poquito más cómodo, lo ponemos centrado y ahí en el medio. Bueno, esto sí es una forma, con un texto adentro. Hasta acá no es ningún botón. Al hacerle clic derecho, ir a asignar macro, le voy a dar la propiedad de botón. ¿Qué macro tengo para elegir? La única que grabé, promedios. Le voy a aceptar, y ahora cuando pase con el cursor por arriba del botón, me aparece el dedito para hacerle clic. Le doy clic y me da el resultado. Esto lo puedo borrar. Vamos a cambiar las notas. Este ahora sacó un 10. Cambiamos los valores, le damos a promedio y el promedio lo calcula bien. Entonces, grabamos una tarea repetitiva que sin importar los valores que trabajemos, el resultado va a estar bien. Y hay algo más. Eso también viene de la parte de programación, que sería la parte de encapsulamiento. Esto tiene una fórmula. Te puede pasar que un tipo viene y toca y te tiene un error. Bueno, te apretas el botón, ya está. La macro ya tiene la fórmula. O sea, si alguien lo borra, no tienes ningún problema. Bueno, no me deja grabarlo así, pero... Si alguien comete un error o algo, no hace falta revisar la fórmula. Che, mirá, me pasó tal cosa. No, apretás el botón y ya está, te lo calcula de nuevo. O lo borrás.
Entonces encapsulamos nuestro trabajo y por más que se equivoquen, lo volvemos a correr y la tarea es repetitiva, va a quedar bien. Bueno, tenemos el promedio. Vamos ahora a crear un botón que calcule el resultado. Si la nota es mayor o igual a 7, aprobado, y si no, reprobado. Si vamos al algoritmo y a las pruebas, tenemos que esto sería un sí. Si lo que está acá es mayor o igual a 7, dice, va a ser aprobado. En caso de que sea falso, va a ser reprobado. Arrastramos, tenemos todo y nos posicionamos en la celda. Bueno, esa sería nuestra segunda macro. Entonces me posiciono, voy a vista, macros, grabar macros. Vamos a llamarla promedio. No, resultado. Está grabando. Igual sí. Si esto es mayor o igual a 7, punto y coma, aprobado. Y si no, reprobado. Cerramos paréntesis, le damos Enter, arrastramos, nos posicionamos en la primera celda y le damos pausa. Esto ya quedó. Ahora puedo borrar estos datos. Yo los borro para probarlos, porque si ya están no me va a cambiar nada. Vamos a insertar. Hay gente que inserta imágenes. Pega una imagen y le da el botón con eso. Vamos a agarrar este que está acá. Hacemos diferente. Le cambiamos el color. Resultado. Clic derecho. Asignar macro. Y ahora tenemos el promedio y el resultado. Esto lo podemos borrar. Y vean cómo estirar repetitivo. Es más, yo esto lo podría haber hecho en una sola macro. Calcular el promedio y después el resultado todo junto. Vamos ahora a hacer el de la imagen. El gráfico se lo dejo para ustedes. Igual el gráfico, como les dije, es muy sencillo. Hacemos clic en una celda, Alt, F1, ya tenemos un gráfico. Ahora, si queremos modificar, podemos agarrar el gráfico y decir, no, mirá, quiero que el gráfico tenga más datos y empezar a tomar más valores. Puedo hacer clic y empezar a buscar los resultados, de dónde va. Esto queda como para que ustedes lo vean, ingresar más datos, títulos de eje, esto como quieran ustedes. Vayan probándolo después. Pero es esto. O pueden marcar todo si quieren, también Alt F1, y les trae todos los valores. Vamos a cortar. Profe, si nosotros no tenemos F1 o F2, F3 en la compu, hay que hacerlo de la otra manera, de la manera larga, por así decirlo. No sé si lo puedes, ahí no me fijé, no sé si lo puedes hacer automáticamente sin Alt F1. Es una tecla rápida. Pero si no, sí, seleccionás todo y vas a insertar gráfico. En realidad lo que es, las teclas son teclas rápidas. Pero vos podés ir acá a insertar un gráfico. Esto lo hacen como ustedes quieran, ¿eh? Esto en lo que ustedes quieran hacer. Esto es un gráfico dinámico igual. Pero háganlo como a ustedes les parezca eso, no se preocupen. Bueno, sí vamos a hacer el que a mí me interesa mostrarles es el que dice un botón que borre. Vamos a borrar estas dos cosas. El botón de borrar es sencillo. Yo lo que tengo que hacer es seleccionar todo y suprimir. Nada más. Eso es lo que va a hacer la macro. Me posiciono en la celda. Vista. Macro. Grabar macro. Le ponemos borrar. Selecciono. Suprimir. Vuelvo acá. Y le doy pausa. Vamos a insertar. Vamos a hacer algo distinto.
Y vamos a agregar otro color como para cambiarlo. Clic derecho, asignar macro, borrar. Ahora tengo promedio, resultado y limpio. Vean cómo esto agiliza muchísimo a la hora de trabajar. Imagínense que tenemos muchos más datos o que sabemos que la macro, que estos datos se completan todos los días. Se va haciendo rápido. Vamos a algo más. Yo acá no tuve ningún error. Un error común que puede aparecer en Excel, que no es culpa del que crea la macro, sino que ya es un error que viene con Excel, es que a veces las macros pierden dónde comienzan o dónde terminan, cuando se graba por la grabadora. Intenté, tiré 3 macros, pero nunca me pasó. Acá. Casi siempre, una de cada 10 macros pierde la grabadora donde comienza. Yo por eso les digo que es muy importante posicionarse en la celda, hacer todo y terminar en la celda. Vamos a ver esta que dice promedios. Si yo voy a vista, macros, ver macros, tengo las macros, las puedo modificar. Vamos a la que era promedios, vengo a modificar, y lo que me va a abrir Excel es esta ventana, que esto es el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones. Y yo adentro tengo las macros. Cada sub hace referencia a la función, y esta es la función promedio, la macro que está grabando. Vean que aparece esto en verde, con las comillas. Las comillas lo que va a decir es que el texto que venga después de la comilla va a ser un comentario. O sea, no lo tiene en cuenta a la hora de ejecutarse. Y acá yo decía, promedio de macro, esta macro hace un promedio de nota. Es lo que yo le puse como comentario al principio. Entonces, si quizás alguien viene a modificar una macro, está bueno que sepa de qué se trata la macro. Muchos en el comentario ponen todo lo que van a hacer en la macro para que cuando lo vea otro se vaya fijando. Y acá lo importante, no le voy a pedir que entiendan todo esto. Esto es como graba la macro, como se ejecuta. Range, la celda .select hace referencia desde dónde comienza la macro. Después lo que hace es activar la celda, hace un promedio. Fíjense que no me trae promedio de celda, sino me dice RC, o sea, donde estoy posicionado, -3. Va hacia la izquierda 3 casilleros, hasta RC -1. Esto es como que digamos filas y columnas. Si yo lo veo en el ejercicio esto, estoy acá, RC hace -3, hace -1, -2, -3. Desde acá hasta -1 hace el average, el promedio. Después, lo que hace es otra vez seleccionar la celda, porque yo hice clic en la celda de nuevo, y un autocompletar hasta ese rango. Por último, tenía el rango seleccionado, salí y volví a la celda inicial, que es la F46. Bueno, todo esto que les acabo de comentar, no hace falta que lo sepan. Esto es solamente para que vean cómo trabaja. Lo que sí es importante es esto, cómo comienza, cómo termina. ¿Por qué? Muchas veces se pierde esto. Uno graba la macro bien y cuando ejecuta queda así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo me posiciono acá y tiro promedio, está bien, lo hace. Yo me posiciono acá y tiro promedio, me tira un div sobre 0, porque trata de iniciar acá la macro. O sea, perdí el origen. Se olvida que arranca de acá. Entonces, donde yo esté posicionado, tiro promedio, me tiro un error de valor. O acá. Vamos acá, promedio, no hay nada. Bueno, este es el único error que les puede aparecer cuando uno usa la grabada de macro. Que mismo Excel se olvide desde dónde comienza esa macro. ¿Cómo se soluciona? Vamos a ver macros. Vamos a promedios, modificar. Como yo arranqué y terminé la macro en la misma celda, lo único que tengo que hacer es copiar el range de la celda y lo pego arriba. Esta es una ayuda que hay de correr toda la macro y que me pusieron en la misma celda para saber dónde estaba. Entonces yo digo, bueno, arrancaba de acá, yo terminé acá, lo guardo, lo cierro, vengo a la macro, me posiciono en este lugar donde tiro el error, tiro el promedio y lo corro acá adentro. Me posiciono acá, estoy acá, tiro el promedio y lo corro.
Esto es lo único que tienen que ver ustedes del lenguaje de programación de macro. Copiar donde terminaron en el caso que se pierda. Se los explico porque hay gente que hace la macro, la hace perfecta, hace, no sé, una macro con 3, 4 funciones y por ese error borran todo y lo vuelven a grabar. Traten de, siempre que hagan una macro, terminar en donde iniciaron, cosa que si les pasa esto, copian el range de la última fila y lo pegan. Si es importante, no les comenté, la indentación. Si yo copio y pego, que estén en la misma fila, porque les puede pasar que les quede así, y no está bien. Trabajen con la indentación que esté siempre en la misma fila. Es lo único, porque a este nivel es como ejecuta esto. Y a este nivel, esto que hice en sub, termina esta función. Entonces todo esto que está en otro nivel está dentro de esta función. Solamente eso. Vean que esté todo en la misma fila. Pero después es eso. Si les aparece, copian y lo pegan. Por lo general, casi siempre se pierde donde arranca. Donde termina no, porque la macro se ejecuta y si pierde, a lo sumo le queda marcado el rango. No hace nada. Pero si pierde donde arranca, va a ejecutar mal. Bueno, ¿les pareció difícil esto de las macros? No, está Y buenísimo. es A ver, muy útil, pero es medio complicado el tema que tenés que hacer un poco de programación y todo eso, por eso. no hace falta saber programación, ¿eh? Lo único que hay que entender es eso, es que si te pasa algo, vas ahí y sabes cómo arreglarlo, pero no hace falta saber programación. Yo siempre doy un ejemplo, trabajé años en una logística. La logística tenía diferentes centros de donde ubicaban los insumos, centro de gestión, y había un centro de gestión en Tortuguitas, en Garín, que tenían en la parte administrativa 2 personas que trabajaban hace 15 años en la empresa. Y trabajaban todos productos de Vitalcan, comida para perros, tenían toda la distribución de ellos, todos los productos. Y todos los días tenían que entregar un informe a las 5 de la tarde a la gente esta con la cantidad de filas del depósito, o sea, las posiciones que tenían con cada producto, con cada tipo de alimento, con las ventas que salían, con todo. Y de las 3 de la tarde hasta las 5, esas 2 personas se encargaban de completar las planillas de Excel y después ir sumando todas las filas que tenían, sacando los resultados y por último chequear de nuevo que esté todo bien, porque lo iban sumando medio a mano, y después pasar el informe. Todos los días les llevaba 1 hora 40 o 2 horas. Contrataron un gerente junior que tendría 20 y pico de años, era amigo del hijo del dueño. Esta persona fue allá a trabajar, vio lo que hacían y les creó una macro. Les dijo, para que no estén perdiendo todos los días 2 horas, porque pueden estar haciendo otra tarea, les voy a hacer una macro en su archivo y solamente tienen que apretar el botón de la macro y ejecuta todo. Lo que hacía era lo mismo que hacía esta gente, sumar todo, sacar los promedios, pasarlo a otra celda, volver a sumar todo y devolver los resultados. Esta persona le hizo un botón y les puso magia como nombre al botón. No les explicó qué es lo que hacía, no les enseñó a hacer la macro. Les dejó solamente ese botón a estas 2 personas que trabajaban hace 15 años con las planillas. Se ganó el odio de esta gente. Y encima como que mostró que estas 2 personas perdían tiempo de lunes a viernes, 2 horas, y que no eran productivos. ¿Qué pasa ahí? Tenía cierta razón esta persona. Realmente no era productivo eso. Pero nunca les explicaron a esta gente cómo hacer una macro, ni por qué hacer una macro para esto, o cómo se hacía. Claro, les automatizó todo, se Les podría decir. automatizó eso último, que realmente les salvó 2 horas de trabajo, que esta gente después hizo otra cosa. Pero a la imagen que dieron, es como que esta gente no quería trabajar y que todo el tiempo trabajaban mal, que estaban 2 horas por día. ¿Qué pasa? Al tiempo me pidieron capacitar a la gente de la empresa con el tema de Excel, y cuando vieron macros, esta gente fue, hizo la macro, el mismo día que vieron macros, hicieron la misma macro que hizo la persona, y le tomaron un odio bárbaro, porque vieron que la macro les tardó en hacer 1 hora, ¿por qué? Pues ya venían trabajando hace años con esas planillas, o sea, no les hacía falta hacer mucho algoritmo,
Sabían que sumaban todas las ventas, después sumaban todos los resultados, después dividían y mostraban. Entonces ya sabían lo que iban a hacer. Pero esta persona le hizo la macro como si fuera un ingeniero nuclear que sabía de programación. No sabía de programación porque era un ingeniero que estaba con la parte de las posiciones, sabía de Excel. No les comentó cómo lo hizo. Les puso un botón que decía magia, como gozándolos, y que ellos apretaban magia y ya les resolvió el trabajo. Por eso digo, hay veces que uno escucha o sabe que está esto, no sabe cómo hacerlo, y uno mismo se tira abajo, como que no, es re difícil, te lo venden que es difícil. Pero si vos ves la grabadora de macro, si sos ordenado, tal cual, con las funciones conjunto, eh, no tenés mucho más. Te puede llevar un tiempito más el ser ordenado, hacer las pruebas, probar todo. Lo que no sirve es grabar la macro e inventar, porque si yo cambio de hoja, voy, vuelvo, algunas versiones de Office, las últimas no, veías el lag, cómo cambiabas de pantalla, cómo subías y bajabas, quedaba horrible. Entonces antes lo que se recomendaba era decir, bueno, probá todo, anotate las funciones en TXT y después las vas pegando. Pero la verdad que hoy en día no se ve todo eso, los lag y cómo sube y baja, te da el resultado directamente. Pero prueben de hacer las macros, acá también les dije un ejercicio lo último de macros. Acá tienen que hacer, validar la celda y después con una macro que devuelva los valores, que son 3 buscar B, y otra macro que borre. Si quieren, prueben también de hacer estas que están acá de ejercicio de clase. Prueben de hacer otras macros, la verdad que está muy bueno. Y si ustedes trabajan con planillas diarias todos los días, hacer una macro les va a simplificar un montón. Está muy bueno el tema. Y después, bueno, pueden seguir avanzando. Bueno, Qué importante es saber, ¿no? El resultado que yo necesito y saber que, bueno, yo haciendo esto voy a obtener tal objetivo. Es bueno, genial. sí, automatiza muchísimo, es muchísimo. Más cuando trabajamos con volúmenes de datos grandes o con siempre los mismos datos. Si vos tenés una planilla que sea todos los días la carga de las notas, de las ventas o algo, en el fondo es lo que haces todos los días. Hacer la suma de todo, un sumar puntos y conjunto o algo, y tirarlo. Belén, levantaste la mano. Sí, en estas dos últimas clases descubrí cosas que yo como administrativa no las tuve a mano o no las conocía y digo, wow, tremendo tiempo que me hubiese ahorrado si se hubiese sabido esto antes. Bueno, es el ejemplo de esta gente que estaba en Garín. Claro. No lo hicieron porque no querían hacerlo, no sabían y nadie les explicó. eh, pero es así, te ahorras muchísimo. Y aparte de algo que tiene esto, más allá del tiempo, es la eficacia. Es decir, yo lo hago bien una vez, va a salir siempre bien. Si hay un error es por otra cosa. Pero no es que, porque te puede pasar, si vos sumás todos los días y en algún momento le pifiaste un botón o marcaste mal el rango, tenés 155 filas por día. Un día marcaste 154, te olvidaste una venta. Vos viste un resultado. Viste que la suma de ventas es tal. Un valor a vos en el número no te cambia. Sí le va a cambiar cuando a fin de mes te digan, che, este valor está mal. Entonces, vos sabés que esto lo hiciste bien y después lo corres y ya está. No sé quién había levantado la mano. Yo, profe, ¿se me escucha? Sí, Belén. Sí, justamente quería consultar si podía aplicar macro para el contar las horas extras de los meses, por ejemplo, de un trabajador. Claro. Si es de un solo trabajador, a vos te conviene contar de Sí, sí, de todos. uno solo. Y bueno, es lo mismo, la misma función que vos hacés, Sí, que si vos contás las horas extras, los va sumando el tiempo. sí. O no sé cómo lo estás sumando vos, por ejemplo. Sí, porque justamente me pidieron en el curso de liquidación de sueldos hacer una hoja de toda la liquidación del año. Sí. Y quería que armara todo y poner las horas extras, y para no estar contando podía aplicar una macro, sería. Podés aplicar una macro, claro. Una macro, Sí, en realidad lo vas a contar, pero lo que va a hacer la macro es que todos los meses lo corras y ya está. sí, sí, sí. O sea, se puede usar ahí. Después, no sé cómo estás calculando las horas extras vos. ¿Cómo calculas la hora? ¿Vas anotando cuántas horas trabajó o vas... Es, sí, eso justamente estaba tratando de buscarle la vuelta porque para no estar... Yo lo que te recomiendo ahí es
vos tenés, por ejemplo, una persona trabaja, no sé, por decirte, 7 horas por día, no sé Sí, cuánto sí. sería, o 8 horas, 7 horas que son, 7, son 420 minutos más o menos. Si vos decís 8 horas son 480. Entonces lo que puedes hacer es calcular las horas, los minutos que tiene que trabajar, y vos ya sabés que eso es base. Si trabaja Sí. de más, lo puedes pintar otro color, porque vos también lo que puedes hacer es ahí usar el formato condicional para ver quién trabajó de más, o hacer la cuenta. Si los minutos Mm, trabajados, porque vos tenés un fichador, por ejemplo, el fichador te devuelve minutos trabajados o una diferencia entre hora y hora. Si los minutos trabajados son mayor a tal, que te lo resta y vas sumando la cantidad de minutos. Y después sumas todo, haces un sí. sumar de ese campo, y al final tenés el resultado y lo dividís por 60 minutos, y te da la cantidad de horas extras que trabajó. Y Mm, ahí todo eso lo puedes hacer una macro. Si vos grabás una macro con todo eso, después los demás campos no te importan, o los tipos de datos. ah, Eh, no te importa si trabajó 120 o 300 minutos. Total, si está bien hecha la fórmula, te va a dar. Pero sí, lo de macros te sirve más que nada cuando es una tarea que es repetitiva, que es, por ejemplo, o todos los meses, o todas las sí. semanas. Calculen que tienen una planilla para presentar a su jefe con todos los datos, con todos los valores, y corren una macro y ya le devuelve los resultados. Por ejemplo, una macro que te diga el máximo, el mínimo, el promedio, ya lo sacás enseguida. No tirás todos los meses la misma función. Así que Mm, bueno, está bueno que lo vayan practicando. Practiquen esta semana. Lo que yo les decía, por ejemplo, tienen el ejercicio de gráficos a lo último. Este es el mismo ejemplo que está en el módulo. Alt F1, ya te tiré el gráfico. Ustedes pueden cambiar. Una vez que están dentro del gráfico, corre el título. Lo que pueden hacer es, cada vez que se posicionan sobre el gráfico, les aparecen las herramientas de gráficos. Tienen los estilos de diseño, pueden cambiar el tipo de gráfico, los colores, si quieren ajustar los colores a otro tipo de colores. Esto para que lo chusmeen. Pueden agregar un gráfico dinámico en el caso de que este es una tabla dinámica y se vaya modificando. Pueden cambiar las filas por las columnas. Tienen el formato para aplicar relleno de colores, para aplicar, si queremos, la selección o insertar formas dentro del gráfico. Esto háganlo tal cual como está en el módulo. Practiquen, en realidad, gráficos es algo que uno puede aprender por su cuenta, porque depende mucho de lo que uno quiera hacer o el estilo gráfico que le guste. Pero no hay mucho más que esto para ver de gráficos. Traten de ver todo lo que es el módulo, de hacer todos los ejercicios, y para la clase que viene sí lo que les pido es que tengan todas las dudas, ya sea de buscar B, de la función sí, los que les haya quedado dudas. La clase que viene es más que nada para ver los resultados de estos ejercicios, las dudas que les quedan, y ya mismo si quieren pueden comenzar el examen ahí mismo. Va a estar habilitado ya. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Perfecto. ¿Se entendió todo el tema de tablas dinámicas, de gráficos? Estamos bien, entonces. Sí, profe, se entendió. Sí, Bueno, perfecto. Ay, Cari, ¿podés sacar? bueno, están juntas. Bueno, gente, practiquen. Cualquier duda está el foro, y nos estamos viendo el viernes que viene para la última clase, ¿Pagaste? entonces. Bueno. Bueno, gente, buena semana. Hasta luego. Igualmente, profe. Chao, profe, Buen fin de gracias. semana. Chao, profe. Gracias.